Sí. Ok. Como visión continua, ¿no? Bien, pues vamos comenzando. ¿Sí? Buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta séptima sesión ordinaria del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco. Pues que dicho sea de paso, es la última sesión académica que tenemos de este año y de mi gestión. Entonces, la verdad, sí me da gusto. Y doble gusto, pues porque también tenemos el día de hoy una sesión de lujo. Siempre cerramos con broche de oro y por eso invitamos al grupo de retina, exactamente. Y siguiendo con nuestra orden del día, voy a dar el micrófono a la doctora Beatriz Alvarado para que nos lea el acta de la sesión anterior y si están de acuerdo la aprobamos. Adelante, doctora. Buenas noches. Acta de la sesión ordinaria del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco correspondiente al 1 de agosto del 2024. Tema, clínica OPD y MC39. Siendo las 20:30 horas del jueves 1 de agosto, se da por iniciada la sexta sesión ordinaria del año del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco. Se da la bienvenida por el presidente del colegio, doctor Mario Salvador García Contreras, y se procede a la lectura del acta de la sesión del mes de julio, siendo aprobada. El doctor Mario García realiza la presentación de nuestro ponente, el doctor Miguel Ángel Ibáñez Fernández. El doctor Ibáñez inicia su presentación haciendo referencia al motivo por el que el equipo MS39 tiene dicho nombre y está en relación con el fundador de la compañía y el año en que fue fundada. Presenta un video en el que se resumen las funciones y ventajas del equipo y procede a explicar de forma más detallada las funcionalidades del MS39. Presenta imágenes obtenidas por el equipo de OCT de segmento anterior, son de alta definición y el equipo permite definir el número de cortes que deseamos obtener, tomar medidas y realizar magnificación. Presenta OCT de pacientes operados con femtolásic y la medición del flap que coincide con lo programado. Presenta imágenes diferenciales entre las estructuras de incisión realizada por femtosegundo y realizada por técnica manual. El equipo permite realizar comparación de estudios con el tiempo. Muestra diferentes patologías y cirugías que se pueden evaluar con el MS39 como injerto de Bowman, de SAEC, bol de ICL, densitometría de cristalino, pupilografía, calidad de lágrima. Otras ventajas del equipo, cuenta con mapa epitelial, screening de queratocono, aberrometría, evaluar colocación de anillos, mapa de catarata da la ventaja de darnos queratometrías reales. Prosigue su presentación sobre OPD. Muestra una tabla en la que puntualiza algunos aspectos sobre la importancia de la valoración de parámetros para determinar qué pacientes pueden ser candidatos o no a lentes multifocales o de foco extendido. Considera la importancia de evaluar las aberraciones esféricas de los lentes a implantar para poder compensar la del paciente y decidir cuál es la mejor para cada paciente. Explica un algoritmo para determinar de acuerdo con las condiciones del paciente si tiene antecedentes de cirugía refractiva con láser hipermetrópico, considera un lente tradicional con aberración esférica positiva. Cuando un paciente no tiene antecedente refractivo, pero tiene riesgo de presentar descentramiento, considera un lente asférico con aberración esférica cero. Si no tiene riesgo de descentramiento y la profundidad de foco es importante para el paciente, considerar un lente con aberración esférica cero, mientras que si la calidad de la imagen es crítica para el paciente, utilizar un lente con aberración esférica negativa. Pacientes con antecedente de LASIK miópico, utilizar un lente con aberración esférica negativa. La aberración esférica ideal en un paciente operado de catarata es dejar discretamente positiva de 0.1, ya que ofrece mejor profundidad de campo y mejores condiciones de foco. El doctor explica el árbol de decisión multifocal para determinar a un buen candidato. Considerar el astigmatismo corneal, considerar el lenticular para valorar si está compensado y la compensación se eliminará al retirar la catarata, por lo que deberá evaluarse el astigmatismo corneal para la decisión de colocar un lente tórico. El doctor hace énfasis en la correcta evaluación de un paciente para poder determinar qué lente es el adecuado y así evitar pacientes inconformes debido a una mala calidad visual. Evaluar anillos de tensión capsular al colocar lentes de plato y valorar la necesidad de capsulotomía cuando hay presencia de astigmatismos internos que se generan por tilde de lente. Se procede a realizar una sesión de preguntas que enriquecen la presentación. En asuntos varios se solicita ponerse al corriente de la cuota anual. Se realiza la convocatoria a la vicepresidencia 2025-2026
y se invita al curso anual del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco. Se procede a realizar una rifa patrocinada por la industria y culmina la sesión al dar un reconocimiento al doctor Miguel Ángel Ibáñez por su excelente participación. Se da por terminada la sesión y se invita a la cena patrocinada por S4 Óptica. ¿Se aprueba el acta? Gracias. Muchas gracias, doctor Alvarado. Alvin, me pasa la siguiente diapositiva. Bien, el día de hoy pues, vamos a hablar de un tema que lo tenemos presente todos los días en nuestra consulta. Yo quisiera hacer una pequeña introducción, pues dándole la importancia a lo que es esta enfermedad, que es la diabetes mellitus. Desafortunadamente es de las primeras causas de mortalidad que hay en México. Y bueno, vemos los grupos de población en el cual ocupa los primeros lugares y yo antes lo veía lejano, pero pues ya estoy dentro de esos grupos, entonces ya me preocupa. Y bueno, tristemente, me pasa la que sigue, Odín. Eh, Tristemente no solo es morirse, sino que los pacientes que llegan a esta causa de deceso con una diabetes mellitus es por complicaciones, ¿no? Dentro de estas complicaciones, pues tenemos todas las que nos da a nivel ocular. Y bueno, haciendo una analogía con lo que yo escuchaba en medicina, que decían que el médico que sabía medicina era quien sabía diabetes mellitus, creo que igual podemos decir lo mismo, ¿no? El médico o el oftalmólogo que sabe de oftalmología es quien atiende un paciente con las complicaciones de diabetes mellitus a nivel ocular, con todo el espectro de enfermedades que esto nos da. Y bueno, el impacto que tiene grande para la atención tanto pública como privada. Como vemos, las cifras que un paciente puede gastar a nivel anual son importantísimas, lo cual hace que muchos pacientes estén fuera de tratamiento médico, ¿no? Y dentro de las complicaciones que se presentan, pues bueno, sabemos las hemorragias vítreas o desprendimientos de retina traccional, pero tenemos el edema macular diabético también como una entidad que muchas veces puede pasar subdiagnosticada y que si no hacemos una exploración adecuada, incluso apoyándonos con equipos de diagnóstico actualizados, podemos dejar ir esta enfermedad. Entonces, me da mucho gusto presentar el día de hoy al grupo de la Asociación de Retina de Occidente. ¿Me pasas la que sigue, Odín, por favor? Encabezado por el doctor Mauricio Chávez Galván, quien es el presidente actual de esta asociación. Y Mauricio, pues bueno, la verdad tengo algo de conocerlo y me da, la verdad, mucho gusto conocerlo porque siempre que lo he invitado a algún proyecto de esta índole, siempre me dice que sí. Entonces, el que uno le facilite en la vida haciendo este tipo de sesiones es bastante bueno. Mauricio, pues también es de la sangre nueva que hay aquí en Guadalajara, un oftalmólogo y un retinólogo bastante capaz. Y pues les quiero pedir un aplauso para que pase a Mauricio y nos dé pie a esta sesión. Pues gracias a Mario por la invitación a la que dijo que es su última sesión y que por eso está feliz. Yo creo que también está feliz por el tema que es el edema macular diabético, que sin dudas lo comparto acá con Zoom, ¿no? ¿Lo compartimos con Zoom o no? Pero sin duda yo creo que el edema pues es parte de nuestra consulta diaria, ¿no? Creo que vamos a poner el adaptador y bueno, el orden de la sesión, voy a hablar un poquito de generalidades del edema macular diabético, hablando un poquito también de la clasificación y de los biomarcadores pronósticos del OCT macular. Después, agradecer a Roche, que pues todos sabemos que el año pasado se lanzó a nivel mundial y acá en México este nuevo medicamento que es el faricimab. Y para hablar un poquito más de MAP, nos trajo Roche a una invitada de lujo que es la doctora Kelly Alvarado, que nos va a hablar un poquito más a nivel molecular de cómo funciona este medicamento. Y bueno, también aquí un retinólogo local que nos va a hablar acerca de su corta, pero yo creo que muy buena experiencia que ha tenido con este medicamento, el doctor Humberto Ruiz. Entonces vamos a empezar de una vez con la sesión. ¿Dónde ando, Dean? A ver. Ahí estamos. Bueno.
Pues no tengo ningún conflicto de interés. Y a manera de generalidades, sabemos que el edema macular diabético es una condición que va a amenazar la visión, que aproximadamente 30% de pacientes con más de 20 años sufriendo diabetes mellitus van a padecer edema macular diabético. Y podemos dividir su fisiopatología en tres cosas: la salida parcial de fluido, la ruptura de la barrera hematorenal interna o externa, o la presencia o no de tracción vitreomacular o membrana epirretiniana. Vamos a ver un acúmulo de líquido a diferentes niveles de las capas de la retina, ya sea en la capa de Henle, en la nuclear interna, en la plexiforme externa o en el espacio subretiniano. Y debemos entender al edema macular diabético como un desarrollo o que se desarrolla en el contexto de diferentes cambios metabólicos, de isquemia, de fuerzas hidrostáticas, de mecanismos inflamatorios tóxicos y de fuerzas mecánicas. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Bueno, la duración prolongada de la enfermedad como tal, el control deficiente, una hemoglobina glicosilada elevada, la presencia de hipertensión o dislipidemia asociada, la presencia de insuficiencia renal y también se ha visto asociada al uso de las tioselinidionas, o sea, la pioglitazona o la rosiglitazona. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues pueden variar, pero principalmente el paciente va a llegar, se va a quejar de visión borrosa, de metamorfopsias, de la pérdida de discriminación de colores, o en algunos casos puede ser un paciente totalmente asintomático. Como tratamientos actual, pues sabemos ya que está la terapia antiangiogénica. Actualmente el más reciente autorizado pues es el faricimab, del que vamos a hablar más adelante. El implante de liberación prolongada de esteroides, el láser selectivo macular, el láser micropulsado, por mencionar algunos, ¿no? En cuanto al OCT macular, sabemos que es una importante herramienta para la evaluación, el diagnóstico y el seguimiento de esta patología, ya que nos va a permitir cuantificar tanto el grosor macular como el volumen macular. Podemos identificar de manera precisa las capas de la retina y si existe alguna disrupción a nivel de alguna de ellas, valorar la interfase vitreoretiniana y evaluar la respuesta al tratamiento. Entonces, la clasificación que se ha dado en cuanto al edema macular diabético, y nada más mencionar que la que generalmente todos conocemos es la de el EDTRS, que salió en 1985, que actualmente pues ya está en desuso, y mencionarles que a partir de 2018, pues el Consejo Internacional de Oftalmología pues lanzó una nueva clasificación que se divide en si involucra el centro de la mácula o si no involucra el centro de la mácula. Y esto es en el contexto del centro de la mácula de 1 milímetro de esta. En cuanto a la clasificación de la edema macular, pues, hay diversas clasificaciones, pero me parece muy interesante, europea, por Panoso y colaboradores, y clasifican la edema macular de acuerdo a su morfología en E1, llamando E1 cuando hay un engrosamiento simple o espongiforme, E2 cuando existe la presencia de los quistes o un engrosamiento cistoideo, y E3 cuando esto se ve asociado a un desprendimiento del neuroepitelio pigmentado de la retina. Y también se le ha dado una clasificación de acuerdo o no si existe la presencia de tracción, y esto lo vamos a explicar pues con diversas tomografías. Entonces, primero, el E1 es el edema espongiforme, es el engrosamiento retiniano difuso, es el más frecuente, y va a haber una alteración a nivel de las capas. No se ve acá en Zoom. ¿Esto? ¿Esto? Ok. Bueno, entonces, vamos a hablar entonces del primero, que es el edema macular diabético o E1 espongiforme. Es un engrosamiento retiniano difuso, es el más frecuente, y va a haber una alteración a nivel de las capas nuclear interna y plexiforme externa. Y esto es, pues, un engrosamiento generalizado, un engrosamiento tisular asociado a una disminución difusa de la reflectividad total de la retina. Entonces, a nivel de la tomografía, pues, ya mencioné el más frecuente y es pues nada más ver las capas de la retina, pues engrosadas básicamente, ¿no?
El cistoideo es este en el que vamos a apreciar la presencia de quistes y es el que se asocia a un mayor volumen macular y en general una peor visión. ¿Qué son los quistes? Bueno, son espacios redondos de baja reflectividad separados por membranas delgadas de reflectividad normal que van a corresponder a la elongación de las células de Müller o bipolares. Y estas lesiones predominan en las capas internas y podemos clasificarlas como pequeñas, grandes o gigantes cuando estas son mayores a 200 micras. Aquí lo señalo, pues son los quistes, que son estos espacios hiporreflécticos que vamos a encontrar dentro de las capas internas. A esto se le llama, o le llamaron E2. Y el E3 es cuando vamos a tener un desprendimiento del EPR asociado. Ojo que a pesar de lo que creamos, es el que más responde al tratamiento con antiangiogénicos intravitreos, o es el que se ha visto que responde más común al tratamiento con antiangiogénicos intravitreos. Y bueno, aquí vemos que a pesar pues de que haya también quistes, tenemos un desprendimiento del EPR y solamente por el hecho de que haya un desprendimiento del EPR tiene mejor pronóstico y se le da una clasificación de E3. Ahora, también se le agregó una letra que es la T en cuanto había o si no había tracción. T0, aquí vemos un OCT de una edema macular en el que no vemos pues ya la presencia de tracción o ya no vemos yaloides. Pues seguramente ya tiene un desprendimiento de vítreo posterior. Este es T1 cuando únicamente tenemos la presencia de adhesión vitreomacular. Aquí podemos ver a nivel de la retina nasal cómo se observa la yaloides que está un poquito engrosada, pero realmente no está traccionando nada. El T2 es cuando ya tenemos una tracción a nivel de las capas internas. La yaloides se engrosa, tracciona un poco la retina y se puede dividir en focal cuando es menos de 1500 micras o amplia cuando es mayor a 1500 micras. Como lo vemos aquí, aquí tenemos T2 porque estamos observando una yaloides engrosada que está traccionando y distorsionando la depresión foveal. Y luego el T3, hay dos patrones, que el T3 se considera totalmente quirúrgico porque existe una tracción que está afectando directamente pues el centro de el centro de nuestra mácula o nuestra fobia, ¿no? La primera es la configuración en alas de gaviota, que como ya les dije es totalmente quirúrgico. Y la segunda se le llama como configuración de volcán porque da la apariencia de ver como la yaloides engrosada a nivel central de manera hiperrefléctica, como se observan las flechas, que inclusive da la apariencia a veces de que estuviera saliendo pues fluido de las capas internas. Otros hallazgos que podemos encontrar en el OCT, pues la presencia de hemorragias, de membranas epiretinianas, agujeros maculares lamelares o de espesor completo, fibrosis o atrofia. Conocer bien cuál es el grosor macular central, saber los valores normales dentro del espectral, pues se considera valor normal 270 más menos 22.5 y en el OCT Cirrus 255 más menos 8.61 y ojo porque a lo contrario que de lo que se pueda pensar, hay que recalcar que la correlación que existe entre el grosor macular central y la agudeza macular, la agudeza visual mejor corregida final es muy pobre. Entonces, pues a veces el grosor no representa, aunque esté muy engrosado, pues no representa lo que va a ver al final nuestro paciente. No está correlacionado. ¿Cómo vamos a predecir entonces la respuesta al tratamiento en cuanto al OCT? Bueno, existen muchos biomarcadores para predecir la respuesta al tratamiento en general del edema macular diabético, pero en general hoy únicamente voy a hablar de los del OCT. Y sabemos que un biomarcador de imagen es una característica o signo utilizada como un indicador de un estado biológico en un estudio de imagen. Entonces, dentro del OCT, ¿cómo podemos saber si mi paciente va a tener buena o mala respuesta al tratamiento? Bueno, pues se ha visto como factores de mal pronóstico si encontramos dentro del OCT una disrupción de la membrana limitante externa, así como de la capa de elipsoides. Y lo que al final muestra esta tablita es que si tenemos tanto disrupción de la membrana limitante externa como de la línea de elipsoides,
y los juntamos los dos, pues al final tienen peor pronóstico que si tuviéramos solamente uno de ellos, ¿no? También la presencia de esto que es el drill, que ya lo conocemos pues mucho, que es la desorganización de las capas internas de la retina. Como se observan en las fotos, no podemos identificar de manera precisa las capas internas. Una coroides subfoveal delgada. Estos puntos hiperreflécticos intrarretinianos, cuyo origen es desconocido, pero se ha sugerido que la hipótesis es que provengan de los exudados duros, sean migración de células del EPR o activación de células de la microglia. Y también si nuestro paciente tiene esta pared hiperrefléctica periquística, que se ha sugerido que podrían ser macrófagos cargados de lípidos. Todo esto son factores de mal pronóstico que podemos observar nada más con nuestro estudio de OCT macular. Y este también es importante ya porque últimamente pues ya tenemos la facilidad de pedirle angiotomografía a nuestros pacientes y si observamos en el plexo capilar superficial que tenemos una zona foveal avascular extensa, pues también esto es de mal pronóstico, ¿no? Porque nos habla pues de la presencia de isquemia que tienen estos pacientes. Ya por último, biomarcadores de buena respuesta, como ya mencioné en la clasificación, el que le llamamos E3, cuando hay líquido subretiniano, ese es un marcador de buena respuesta, significa que nuestros pacientes pueden responder muy bien al tratamiento con antiangiogénicos. Cuando hay quistes intrarretinianos pequeños, aquí dentro de estos biomarcadores se dice que sean menores de 380 micras. Y cuando aún tenemos la presencia de la hialoides adherida a nuestro edema macular. ¿De acuerdo? Entonces son estos tres biomarcadores de buena respuesta. Importante, pues bueno, clasificaciones futuras que podemos pensar o ya imaginar, pues utilizando el angio-OCT o simplemente utilizando la inteligencia artificial, que yo creo que es lo próximo que sigue. Y validar todos estos biomarcadores, porque finalmente yo se los presenté, pero falta pues validarlos en estudios multicéntricos mucho más grandes, ¿no? Ya les mencioné que la presencia de la hialoides todavía adherida, o por ejemplo el haber líquido subretiniano son marcadores de buen pronóstico. Sin embargo, el tener un drill o tener una disrupción de la membrana limitante externa o de la zona de elipsoides, pues sería de mal pronóstico. Entonces, nada más para concluir y darle paso a la doctora Keila Alvarado. Esta enfermedad o el edema macular diabético, pues a pesar de que cada vez veamos casos mucho más frecuentes, pues sabemos que no es una enfermedad todavía fácil de tratar. Los biomarcadores de imagen que utilizan el OCT macular van a necesitar confirmarse con más ensayos clínicos, como ya lo mencioné. Y para confirmarlos, pues debemos establecer normas más cuantitativas que cualitativas en sí. Muchas gracias. Entonces voy a dar paso a la doctora Kelly Alvarado y después al doctor Humberto y al final hacemos una sesión de preguntas y respuestas si quieren. Entonces, la doctora Kelly Alvarado, gracias. Sin problema. Le pasé por ahí. ¿Le quiere conectar electricidad?
Muchas gracias por esta oportunidad. Yo me llamo Keila y hoy quiero compartir con ustedes, pues, más como un journey. Me llevé varias cuestiones, pero son con el afán de poder hacer esto un poco más ameno, porque luego la parte molecular a veces suena un poco árida. Hace muchos años, ayer por la mañana en realidad, cuando comenzaba en el mundillo de la ciencia, me tocaba generar mis propios anticuerpos. Entonces se hacía con una columna de afinidad. Y yo podía pasar sosteniendo un tubito horas y horas y horas, ¿va? Entonces, el mundo, pues, cambia, pero nuestra jefa de laboratorio tenía un letrero que decía que la paciencia es la madre de la ciencia, y luego nosotros encontramos la segunda parte de la frase, y la madrina de la demencia. Bueno, pasó el tiempo y la vida me llevó a hacer otras cosas. Me dedicaba a simular organismos para ver la parte biofísica y para ver otras cosas. Entonces, pasó el tiempo, me fui a otra cosa que ya no eran anticuerpos, y luego regresé a México y me hablaron que había una tal molécula, un anticuerpo biespecífico y bla, bla, bla. Claro, yo venía de las columnas de afinidad, no les voy a contar toda la historia porque tiene unas partes no tan simpáticas, pero de pronto, 3 doritos después, resulta que hay unas tecnologías recombinantes que ahora nos van a permitir diseñar un anticuerpo que tenga 2 brazos con diferente afinidad, bla, 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 pero la parte más interesante era la que le llaman CRISPR, que es como una tecnología patentada, ¿no? Yo, ¿qué es eso? Porque ya cuando está patentado, pues en la parte de la ciencia dura como, ¿qué es eso, no? Entonces yo decía, bueno, sí, mucho bla, 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 pero ¿qué? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Pero llamó mi atención porque, claro, el hecho de que me cuente que algo es maravilloso, pues no necesariamente tiene que ser así. Entonces, haciendo una recapitulación y buscando qué era lo que estaba pasando, llamó mi atención que esta tecnología, que ahora se llama CRISPR, por primera vez esta idea se fraguó en un laboratorio que a todos nos va a sonar, en el laboratorio de Crick, de Watson y Crick. Pues resulta que él, ante todo un bioquímico, dijo, pues estos anticuerpos podríamos diseñar bioquímicamente un ojal y un botón, y entonces se van a juntar y van a formar un anticuerpo. Y yo, ¿será? Pero esa parte llamó mi atención. Entonces seguí buscando, ¿qué onda con eso, no? ¿Sí o qué? Bueno, pues sí, eso pasó hace ya varias décadas, en el siglo pasado. O sea, ni siquiera quiero pensar que cuando hablamos del 2000, pues ya hace 24 años. Esa parte de, no quiero pensar en eso. Pues mucho más atrás del 2000. Pasa el tiempo y me gusta esta frase que dice Ambros de Gigantes, porque todo lo que estamos disfrutando y logrando aquí, esta computadora, nuestro celular, este reloj, este micrófono y otras cosas más, pues se han construido a hombros de gigantes a través del trabajo de años y años y años, y con granitos que se van uniendo. Entonces dije, bueno, suena bien, va, se las compro. Sí, es un anticuerpo que tiene una historia que no fue casualidad, que no se le ocurrió a alguien, que no es marketing, tiene una historia científica. Y además, a ver, como ahí está incluido Crick, dije, bueno, puede ser. Pero no era suficiente. Y entonces aquí quiero invitarlos a hacer algo. Esta página se llama GeneCards. Y ven que antes, bueno, me dice el doctor Humberto que todavía se coleccionan cards de, pues no sé, futbolistas o deportistas, y tienen como sus logros, ¿no? Donde jugaron, y el home run, y la velocidad. Realmente hay otras, pero es como de mis favoritas, se llama GeneCards. Y entonces las quiero compartir por lo siguiente. Porque la prima de la ciencia, pues en mi caso, o la que digamos yo así considero, es esta parte de hay que dudarlo todo y hay que cuestionarlo todo. Entonces, acabo de cerrar mi sesión. Bien, lo que quiero hacer, si lo logro, quiero ir a la parte de las cards, pero esta parte no me deja ver mi pestaña, perdón. Gracias. Vale. Entonces, siempre que algo nuevo me cuentan o algo nuevo veo, no tengo TikTok, pero digamos, algo nuevo veo en las noticias que salen
de las cosas que me interesan, como puede ser edición genética con CRISPR, como puede ser transhumanismo, como puede ser interfaz humano, como por ejemplo acabo de ver una noticia donde se acaba de diseñar un organismo que está muerto, pero también, o por ejemplo unos microslides, o por ejemplo esta computadora hecha a través de cerebros. Siempre que veo algo así digo, pero cuando se trata de moléculas, siempre tengo que venir aquí. ¿Por qué? Porque me va a decir todo. Entonces yo les quiero compartir porque yo noto que su perfil es un perfil de curiosidad, que les gusta indagar. Y lo padre de esta página es que ustedes pueden poner la molécula que ustedes quieran. Se llama GeneCards. Entonces, lo primero que me va a decir es cómo se llama, cómo se llamaba, quién eran sus parientes, cuándo nació, quién decidió, etcétera. Aquí van a encontrar todos los nombres que ha tenido y que se les han dado. Pero hay otra parte que a mí me resulta muy interesante y es esta de los padres, ¿va? Es decir, me resultaba muy interesante que moléculas como el VGF estén tan súper estudiadas, claro, porque están relacionadas, por ejemplo, con cáncer y también están relacionadas con otra área de la investigación que seguramente también les va a llamar la atención, que es el antienvejecimiento, ¿no? Entonces, como que, no, todos vamos a ver qué onda con los vasos, ¿no? Entonces sale esta, que es la angiopoyetina 2, y es como, ¿y quién es? Y como dicen en el rancho, ¿y tú de quién eres? ¿No? ¿De qué familia vienes? Entonces, en mi necesidad de entender de dónde venía, qué se sabía, pues llego aquí y está condensada la información. Pues resulta que está involucrada en la parte del desarrollo embriológico, resulta que está en patologías cardíacas, etcétera, etcétera. Pero todo está aquí y está condensado. Entonces, ustedes dicen, bueno, pero también quiero saber de la molécula, bla, bla, ponen y automáticamente les va a dar la información disponible y tiene otras curiosidades. Esto lo estoy compartiendo porque fue un poco como esta ruta para llegar a esta molécula. Entonces, miren, aquí, si ustedes le dan clic aquí, nos va a dar otra que se llama el reactoma. Entonces, la definición de la inteligencia ha pasado, según pasan los años, por diferentes. Sin embargo, hoy yo soy de parte de ese grupo que considera que la inteligencia no es saber muchos datos, ni hacer matemáticas, sino la capacidad de asociar conceptos. Eso sí requiere una interacción neuronal que va más allá de solo memorizar. Entonces, Dios bendiga la tecnología. Estos de Reactoma hicieron una plataforma que nos permite vincular los conocimientos que han sido ya adquiridos de esta molécula. Y se fijan, aquí habla de ciclo celular, interacción celular, otras patologías, etcétera. Y yo, como soy muy visual, pues me encanta porque pensaron en mí y entonces también me ponen una cuestión dinámica. Yo puedo ver cómo, a ver, es una ilustración, pero puedo ver dónde está interactuando y qué es lo que está haciendo. ¿Qué tal que me interesa la homeostasis? Y entonces ¿ven esto que está fluyendo? Esta es también una nueva tecnología que lo que hace es justo linkar la información que está, concentrarla en nodos y entonces ver cómo está asociada. Pues en la homeostasis también está relacionada con la activación de plaquetas, está relacionada con la disolución de coágulos, etcétera. Se ubica aquí, tal. Entonces, una vez que pasamos esta parte donde ya nos dimos cuenta, bueno, sí, historia es relativamente joven comparada con otras en términos de cómo se ha estado estudiando y cómo se ha estado incorporando en las patologías, dije, bueno, ok, esta es otra de las presentaciones y así. Bien, ahora sí, let's go back. Una vez que, digamos, pasó esta parte, dije, ¿y luego qué? O sea, ¿por qué alguien un día estaba en su laboratorio? Porque yo así me lo imagino. ¿Por qué un día alguien estaba en su laboratorio y estaba ahí? No, sí que la pipeta, 4 horas con la columna de afinidad o lo que sea. Y dijo, yo vi que en una presentación del colegio hablaban de la angiopoyetina 2. ¿Qué puede tener con nosotros? Y entonces, claro, eso me lleva, porque yo venía más del área como les decía, como más celular, y me iba, bueno, pues ¿qué, no? Y entonces, todo el trabajo que ya has hecho previo, le comentaba al doctor Humberto, que impresionó, ¿no? Porque este estado de hiperglicemia constante también deriva en un estado de muerte celular y de una alteración
de este ecosistema que es altamente organizado, es como una orquesta, desafina una cuerda y desafina todo. Pues igual, todo tiene que estar en su justa medida. En un estado inflamatorio, muchos tejidos se van a ver afectados, pero yo quedé asombrada de los efectos sobre este tejido tan fabuloso que es la retina, que al final de cuentas, lo comentaba con mis compañeros, es que es un biosensor, es un biodecodificador que transforma luz y luego en una señal y luego pues aquí estamos viéndonos unos a otros. Entonces, hay un problema inflamatorio, pero ¿qué tiene que ver la angiopoietina? Ahí me acordaba yo. Y Dios bendiga la ciencia y las animaciones. Pues entonces ya llegamos a lo que seguramente ya han visto, pero que a mí me encanta volver a decirlo muchas veces, porque me gusta mucho la parte de la unión celular. Cuando todo está estable y cuando todo está en este estado de homeostasis, aquí hay dos actores que son importantes. Cuando hablamos de los vasos que se encuentran en la retina, porque el tema así lo pide. Hay dos jugadores que son este que se llama T2 y AN1, que tienen que estar juntos y cuando están juntos, todo muy bien. Pero la parte en la que nos vamos a centrar es cómo esta interacción favorece la unión entre las células de estos vasos. Esto es súper importante. Mientras estén ahí, todo está bien, todo está tranquilo, todo funciona como tiene que funcionar, los pericitos rodean los vasos, el sistema inmune anda por ahí vigilando qué onda, qué pasó, cómo andan todos, que andamos bien o qué. Pero claro, luego esa estabilidad se rompe y entonces esos volúmenes de una molécula se modifican y empiezan a incrementarse los de otra. En este caso vamos a hablar de la angiopoietina 2, que ciertamente tiene una función en un estado de salud, pero cuando hay un estado de enfermedad, resulta que pues tiene mayor afinidad por acá el amigo T2, y cuando desplaza, cuando usurpa el lugar de la angio 1, entonces es el caos total. Porque esa estabilidad que garantizaba que las uniones celulares estuvieran ahí, entonces se pierde. Claro, en otras situaciones podría ser no tan malo, pero en un vaso, en un tejido como la retina, entonces empieza a haber una gotera. Y entonces empezamos a observar un edema. Además, no conforme con eso, le parece bien que no solo va a favorecer eso, sino que además va a alentar a que otros receptores se activen, y todo ese equilibrio se pierda. Y claro, les comentaba, yo venía más de la parte como celular y molecular, y yo veía esos OCTs y decía, qué bonito, hasta que lo entendí, entonces ahora cada vez que lo veo siento como un dolor así. Pues claro, estamos hablando de que esas uniones celulares y esos tejidos y esa mácula que existía, pues ya no está, porque ya no tenemos la estabilidad en los vasos. Y pues nada, eso también me llevó a ver los tratamientos que se han hecho a través del tiempo y por qué es importante una segunda vía de señalización en un solo tratamiento en lugar de una inyección extra, por ejemplo. Y cómo es importante que al atacar estas dos vías vamos a observar una respuesta rápida, que es una de las características de esta molécula, que es un secado rápido. Pero voy a pasar a una segunda parte, muy breve porque se me va el tiempo, pero es así. Yo estaba en un ambiente más clínico y recuerdo que después de trabajar mucho, cuando presentaba unos datos, a veces solo me decían, sounds good, y yo decía, ¿eso es bueno? ¿Eso es malo? Pero claro, porque ustedes están frente al paciente y entonces la pregunta lógica, sí, las moléculas son lo máximo, GeneCart me encanta, me voy a poner a buscar, está muy padre y todo, pero aquí viene bueno, ¿y eso va a curar a mi paciente o no? Y entonces, aquí viene una parte que es muy importante. Y una de las razones por las que estoy muy agradecida porque nos permitan este foro es la siguiente. Ciertamente los ensayos clínicos aleatorizados, multicéntricos, dobles ciegos son muy importantes y son el fundamento porque si no existe esta estructura, entonces los resultados que tengamos pueden ser arbitrarios y debidos al azar. Sin embargo, la realidad que cada día enfrentan ustedes en su consulta diaria y en un país como el nuestro puede ser diferente. Y entonces surge el real world evidence. Es decir, sí, muy bien en los ensayos clínicos,
pero ¿y en la práctica diaria qué es lo que va a pasar? Entonces, voy a hablar súper breve de esto para dejar lugar al doctor. Hay ensayos del Real World Evidence que han sido patrocinados por la industria, en este caso enfocados a faricimab y a las indicaciones que tenemos que son edema macular y degeneración. Pero no voy a hablar de ellos porque aunque son fantásticos, se hace todo lo posible para que no estén sesgados y además se busca la participación de centros alrededor del mundo. Pues ustedes pueden decirme, pero es que están patrocinados por la industria. Yo sé que lo están pensando, lo veo en sus ojos. No, no es cierto. Entonces, voy a hablar muy breve de aquellos ensayos del mundo real no patrocinados por la industria. Son bastantes. En un registro que estamos haciendo, yo llevo algunos así, pero gracias a el advice del doctor Humberto, que conversamos hace un momento, me decía pues que hay muchos más. Ahora, iba a poner un cuadro como de los resultados de estos, como un resumen, pero decidí no hacerlo y solo les voy a presentar aquí, comentado por el doctor Humberto. El resultado es ese, el resultado es que lo que se vio en los ensayos clínicos se refuerza en el mundo real. Hay un secado rápido, hay una mejora anatómica, hay una ganancia visual, etcétera. Pero hoy quiero hablarles del Real World Evidence por una razón diferente. Sí me interesa que sepan que hay una coincidencia entre los ensayos clínicos y el Real World Evidence, pero aquí viene la parte que me parece más importante y que quisiera aprovechar esta oportunidad. ¿Y México? Entonces, nosotros desde el área médico-científica estamos muy interesados en promover la generación de data. Comprender con ustedes cuáles son los retos que enfrentan, porque ciertamente no es lo mismo estar en una institución pública, en una institución privada, estar solo en la consulta privada, pero de qué manera podemos ser aliados y colaboradores para que la data que nosotros veamos aquí no solo sea de población caucásica y de un sistema de salud altamente controlado como puede ser el europeo, o como puede ser el japonés, o como puede ser el australiano, sino datos que provienen de una población mexicana que además es un crisol genético extraordinario. Y justo hablaba hoy con una colega de ustedes por ejemplo, Jalisco tiene un crisol genético extraordinario, y si nos vamos al norte cambia, y si nos vamos al sur cambia. Entonces, la importancia de que se genere data en población mexicana, y bueno, decirles que un poco por mi formación, un poco por esta necesidad personal de continuar generando información, pero sobre todo porque la data que se genera en México se puede proyectar al mundo, porque las condiciones de México se parecen más al resto del mundo que otros estudios. Entonces, bueno, estamos a la orden. Les doy muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias por esta oportunidad y esperamos poder colaborar. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a Mario por la invitación a participar y obviamente a Mau también por la oportunidad de platicarles. Bueno, voy a tratar de ser breve y como siempre No, ¿cómo la cambio? Ahí tú pícala. Entonces, si quieres, el micrófono está muy bueno. Entonces, ahorita en lo que por acá arriba se está viendo bien, Odín. Correcto. Bueno, está bien. Entonces, voy a tratar de ser breve y con toda la confianza que nos da la amistad y la camaradería de estar aquí reunidos esta noche. Que me interrumpan si tienen alguna pregunta. Creo que muchas de las diapositivas que voy a presentar
Ya más o menos Mau las explicó de manera muy clara. Y también un poquito de la parte del el sustento molecular, también ya lo presentó Kay, así que creo que voy a poderme un poquito más rápido y compartirles la experiencia clínica, ¿no? Entonces, bueno, estamos sujetos en la vida diaria a estas situaciones que pueden poner en riesgo los mecanismos que regulan la buena función del tejido. Creo que es bien importante recalcar que no debemos de perder de vista que el VEGF, como raro aquí, nunca perder de vista que realmente el mediador principal sigue siendo el VEGF. O sea, eso es sumamente importante y creo que la capacidad que tenemos con la farmacología actual de hacer esta sinergia entre una vía de señalización y la más importante no se debe perder de vista. Y esto nos va a dar pie, bueno, simplemente decir que afortunados somos que tenemos 20 años con una terapéutica que permite que nuestros pacientes, cuando se atienden oportunamente, no se queden ciegos. Entonces, en este sentido, bueno, creo que hablar más sobre la inhibición del VEGF con las diferentes moléculas que tenemos y sus diferentes características quizás no sea el objetivo de la plática, pero ahorita vamos a hacer un breve resumen. Ya Mau nos explicaba que no solo tenemos las herramientas terapéuticas que nos permiten ofrecerles a los pacientes, sino que también a lo largo de estos 20 años, que yo tomo como referencia el 2004, la tecnología de imagen nos permite también hacer un diagnóstico oportuno y un seguimiento bien eficaz. Ya hablaba Mau de los biomarcadores que tenemos actualmente en OCT. Y sin duda alguna, el que se conjunten estas dos situaciones realmente ha sido definitivamente revolucionario. Yo no sé si en medicina hay tantos ejemplos que puedan ilustrar este conjunto de los estudios de imagen o los métodos diagnósticos con la terapéutica y que esto haga que la capacidad de generar resultados favorables se haya mejorado de manera exponencial. Entonces, bueno, aquí en resumen, en la actualidad parecería, si alguien nos ve desde afuera, que tratamos como un arco reflejo a los pacientes que tienen edema macular comprobado por OCT con antiangiogénicos, pero realmente la evidencia es enorme, es tan grande que realmente los tratamientos con láser han ido en desuso para situaciones muy particulares, inclusive el uso de corticosteroides realmente está reservado para situaciones muy, muy particulares y esto se ha demostrado en diferentes escenarios de ensayos clínicos, muchos realizados inclusive de manera independiente dentro del DRCR-Net, que eso lo pueden ver como el protocolo I, y otros patrocinados por la industria para obtener la autorización de fármacos como ranibizumab, aflibercept, y precisamente de la droga o de la molécula que estamos hablando hoy en día, simplemente porque es la más nueva y aparte tiene un mecanismo de acción diferente o que conjunta dos vías de acción o lo que es vía específica, que es como se utiliza en la mercadotecnia de Roche, que se me hace bastante atinado, ¿no? Entonces, no cabe duda a través de los diferentes estudios que se han hecho en que la eficacia de los antiangiogénicos solos es mucho mayor que cualquiera de las otras terapéuticas y que hasta hace 2 años el aflibercept había sido mostrado ser más eficaz en cuanto a secado y en cuanto a agudeza visual que el ranibizumab. Y bueno, voy a hablar sobre el uso del bevacizumab fuera de etiqueta, pero eso se había demostrado. Sin embargo, no dejábamos de tener la misma inhibición, la inhibición de la misma vía que ya habíamos platicado. Realmente los mecanismos de la neovascularización no se pueden simplificar a 2 vías. O sea, podemos hablar de la inhibición del VEGF o cuáles son las particularidades del VEGF en el aumento de la permeabilidad vascular y también en la proliferación de vasos, de la misma manera que también podemos hablar sobre la vía de la angiopoyetina y el receptor TIE2, pero si se fijan, las vías inflamatorias, la integridad estructural de los capilares, etcétera, tomando en cuenta cambios a nivel del endotelio y los pericitos, pues esto podríamos hablar solamente de esta diapositiva por horas. Pero finalmente lo que quisiéramos es llegar a una conclusión que realmente sea viable para nuestros pacientes a la hora de seleccionar qué
fármaco vamos a inyectarle en el ojo a nuestro paciente que ya diagnosticamos, ¿no? Entonces, ya Keila nos explicaba sobre la diferencia o la situación de lo que se me hace bien fácil decir es, la angiopoyetina 1 es el bueno de la película que mantiene la integridad de los capilares, específicamente protegiendo o favoreciendo que se mantenga la integridad de los pericitos y el endotelio. Y la angiopoyetina 2 es el malo de la película. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, cuando hay estrés oxidativo, las vías bioquímicas que llevan a que se dañen se pierdan la integridad de los vasos, se correlaciona directamente con un aumento proporcional directamente en la expresión de la angiopoyetina 2 y eso hace que se pierda este balance. Entonces, el raciocinio para utilizar una molécula que inhiba la angiopoyetina 2 se ha tenido desde hace más de 12 o 13 años. Esto se ha estudiado inclusive había una molécula que estaba dirigida, un anticuerpo dirigido contra la angiopoyetina 2, pero que en los ensayos clínicos resultó no ser tan eficaz como lo que estamos viendo hoy en día con esta acción conjunta y vamos a discutir eso, pero lo que les mencionaba, ¿no? En pacientes que tienen mal control glicémico está ampliamente demostrado que la expresión de la angiopoyetina 2 está elevada y la proporción en la que está elevada es muchísimo mayor, hasta 7 veces más que en los ojos no diabéticos. Entonces, las justificaciones para buscar utilizar esto en conjunto con la inhibición del VEGF no tienen absolutamente ninguna controversia. Pero, pues, ahí sí que ella nos puede explicar cuán difícil es lograr una molécula que aprovechando las bondades que se tiene hoy en día de la tecnología de los fármacos biológicos, pudiera inhibir no solamente el VEGF, sino también la otra molécula. Entonces, aquí lo que ya se mostró en una de las diapositivas es que esta molécula es biespecífica. Y aquí es un poquito de repaso de qué es lo que sucede cuando hay un tejido sano, en el cual los vasos están, si se fijan, la angiopoyetina 1 es la que está unida al sitio de unión del receptor TIE2 y una baja expresión de VEGF-A en un vaso aparentemente sano. ¿Y cómo se pierde? Se pierde se pierde la estructura de los vasos y esto se traduce en, número uno, aumento de la permeabilidad vascular, que obviamente esto sabemos que va a provocar engrosamiento del tejido en el OCT. Yo no sé si fui yo, Odín. Ya está. De tal manera que, por ahí no sé si puse el diagrama del anticuerpo, pero ya lo habíamos mostrado, ¿no? Entonces, de tal manera que para poder probar la eficacia clínica de esta molécula, creo que ya todos hemos visto en mayor o menor medida el diseño de los estudios Yosemite y Rhine. Estos dos estudios fueron los estudios pivotales que se realizaron para la autorización del faricimab ante las entidades reguladoras, primariamente, pues obviamente la FDA en Estados Unidos y la Oficina de Fármacos Europea. Pero esto, lo más importante de estos dos estudios no solamente es lo novedoso de la molécula, sino el diseño propiamente del estudio. Muchos de los estudios clínicos previamente no asemejaban lo que sucedía en el mundo real. ¿Qué es esto? Tratar de disminuir la carga de tratamiento en los pacientes, porque no solamente es disminuir la carga económica, sino entender que cada inyección es un riesgo menor, cada inyección o cada visita es un día menos que tiene que dejar de trabajar el cuidador de esta persona para llevarlo a la cita, etcétera, etcétera. Entonces, las bondades de disminuir la carga de tratamiento son muchísimas. Y en la práctica diaria habíamos buscado lograr esto a través de esquemas como PRN o tratar y extender. Y la evidencia de que estos esquemas funcionan en el mundo real es bastante robusta para el resto de antiangiogénicos. De tal manera que cuando se diseñó este estudio, definitivamente para poderlo comparar contra el estándar hasta ese momento, que era la Aflibercept 2 miligramos cada 8 semanas, tenía que tener un brazo del estudio que correspondiera a eso. Entonces, ahí están esos dos brazos comparativos, pero el del medio, el que está marcado en verde,
tenía unos lineamientos muy específicos que permitían a los investigadores simular esta práctica que tenemos actualmente hoy que se llama tratar y extender. De tal manera que una vez que se realizaba la dosis de carga, que son 4 inyecciones con frecuencia mensual, se podía lograr en un momento dado, a criterio del investigador, con base en los hallazgos de OCT y agudeza visual, ir extendiendo en intervalos de 4 semanas hasta 16 semanas. Y eso creo que son los hallazgos más importantes de este estudio, porque fíjense, en el segundo año, primero que nada vemos que lo que está en verde corresponde al PTI o tratar y extender. El número de inyecciones fue de 3. Esas 2 inyecciones extras son las que hacen la diferencia. Y no solo eso, ¿qué porcentaje de pacientes se logró extender hasta más de 12 semanas? En Yosemite se pudo extender hasta 72.4% de los pacientes y en Rhine 78.1% de los pacientes. Y creo que esto es lo más importante. Bueno, este es un video que resume los hallazgos de los 2 estudios. Creo que esto me lo voy a poder saltar. Pero finalmente, digo, hemos estado expuestos a toda la evidencia revelada por Yosemite y Rhine en los últimos 2 años y ya tenemos un poquito más de 1 año de experiencia clínica utilizando el faricimab en la vida real. En realidad, en el mundo se tienen más de 2 años de experiencia y esto ha dado pie a que ya se hayan publicado muchos estudios en los cuales en mayor o menor medida se están replicando las 2 situaciones más importantes. Número 1, que la mayoría de los pacientes se están pudiendo extender a intervalos mayores de 8, 10, 12 semanas, inclusive hasta 16 semanas. Entonces, lo que se encontró en el estudio, específicamente en este brazo de tratar y extender, se ha podido encontrar. Y no solamente se ha podido encontrar en pacientes naive, sino que también pacientes que tenían tratamiento previo, se ha visto que se pueden extender pronto, entendiendo que es difícil decidir si se debe hacer una dosis de carga o no en pacientes que se cambian de medicamento, pero es algo que creo que podemos discutir si va a haber tiempo de una mesa de discusión. De hecho, hallazgos que se habían tenido inclusive para diferenciar los diferentes antiangiogénicos, agrupando a aquellos pacientes que tenían peores agudezas visuales, se encontró que en estos mismos estudios clínicos de Yosemite y Rhine, aquellos pacientes que tenían visiones peores a 20/50 también tuvieron un resultado visual y anatómico mejor que los pacientes que fueron tratados con aflibercept. ¿Esto qué significa? Significa que de primera intención, sin haberlo probado en México, y que es algo de la inquietud que nos ha manifestado Keila ahorita, parece que estos pacientes se secan más rápido y pueden tener intervalos más largos. Y creo que uno de los comentarios que yo quería hacer esta noche es precisamente explicarles o compartirles. Realmente no se está logrando que los pacientes vean más que lo que están viendo con los otros antiangiogénicos. El argumento de esta segunda vía de la angiopoietina, la inhibición de la angiopoietina 2, está más orientado a que preservando y restaurando la función de estos vasos sanguíneos, se pueda recuperar el potencial visual de los pacientes. Y podríamos regresarnos a la presentación de Mauricio, en donde a través del uso de los biomarcadores podemos explicarnos por qué un paciente sí ve o no ve, independientemente del número de inyecciones que lleva, tomando en cuenta que inclusive puede haber pacientes que necesiten inyecciones mensuales de aflibercept en cualquiera de sus 2 dosis o de faricimab. Entonces, no va tanto relacionado ahí, sino habla más relacionado a preservar la función de la retina y disminuir la carga de tratamiento, que quizás es lo que habíamos estado buscando en los últimos 5 a 6 años después de que pudimos utilizar aflibercept por mucho tiempo. Estos 2 casos son casos que están dentro de la base de datos de el Yosemite y Rhine, pero realmente son pacientes que se trataron en el brazo de tratar y extender. Y aquí vemos un ejemplo en el que después de la dosis de carga, inmediatamente después se pudo extender a 12 semanas. Entonces ya de primera intención poderle ofrecer a los pacientes
la posibilidad de extenderlos después de la dosis de carga pues resulta muy atractivo. Entonces, cuando se tiene estas discusiones con los pacientes, naturalmente el paciente si tiene acceso al medicamento, que eso es otra discusión diferente, podemos buscar que el paciente desde un principio busque extender el tratamiento, que creo que ya en la vida real el temor principal de los pacientes es, oiga, me voy a tener que estar tratando cada mes o cada 2 meses o cada 8 semanas en el caso de Aflibercept, y uno les puede decir, no, existe evidencia suficiente como para poder ofrecer que se puedan extender hasta inyecciones de cada 4 meses. Este es otro caso en el cual la flexibilidad que nos brinda un esquema de tratar y extender nos da la flexibilidad de que aquellos pacientes en donde a lo mejor quizás el intervalo se extendió de más, podemos regresar sabiendo que el paciente va a recuperar anatómicamente el OCT y puede recuperar también la huesa visual. Entonces, este paciente se extendió a 12 semanas y podemos ver cómo en el panel de la derecha el paciente está completamente seco. Y posterior a eso, el paciente se fue extendiendo gradualmente de 12 a 16, a 20. Y en la visita de las 32 semanas, podemos ver como que en ese intervalo de 12 semanas ya no fueron suficientes. Entonces, cuando el paciente ya estaba en cada 16, vimos que hubo un retroceso franco y no hay que hacer otra cosa más que reducir el intervalo para volver a obtener el resultado anatómico y funcional que se había obtenido a las 8 semanas. Entonces, quizás lo que nos ofrece es todavía una mayor capacidad de lograr hacer un tratamiento a la medida, si es que se pudiera hablar de eso. Ahora les voy a tratar unos 2 casos de la vida real en los cuales el primero, bueno, es una paciente que podemos hablar, es una paciente que podría estar en la consulta de cualquiera de nosotros, una paciente de 70 años con una larga historia de diabetes mellitus y que había recibido fotocoagulación un año previo. La paciente acude de urgencia presentando datos de glaucoma neovascular con pérdida importante de la agudeza visual en ojo derecho, de tal manera que podríamos considerar que su ojo izquierdo es su ojo único. Segmento anterior, esta paciente estaba tranquilo y la paciente empezó a recibir tratamiento con el que hasta ese momento era el antiangiogénico que tenía la mayor evidencia de ser eficaz, y la paciente también fue sometida por hemorragia vítrea a una facovitrectomía y tenía buena agudeza visual. Sin embargo, a pesar del uso continuo de antiangiogénicos, no se lograba obtener una resolución anatómica. Recordando que los pacientes que están vitrectomizados tienen una reducción importante en la vida media del fármaco, podríamos decir que, bueno, pues esta paciente es su ojo único, su agudeza visual no está tan mal, y pues está funcionando. Vemos que en el centro no tiene tantos cambios, pero finalmente, espaciando las inyecciones hasta cada 8 semanas, la paciente ahí se mantenía más o menos bien. Pero en ningún momento, y creo que todos tenemos casos en esta situación, se resolvió completamente el edema, por lo menos visto por OCT. Entonces, al tener el medicamento accesible, pues se decide probar, ¿no? Es una paciente con ojo único, es una paciente que no se había resuelto el edema y que quizás podría verse beneficiada. Y quizás, así como cuando se inyectaron los primeros pacientes como bevacizumab hace 20 años, no pensaríamos que pudiera resolverse algo que había estado, por lo menos en apariencia, recibiendo un tratamiento ideal con inyecciones sucesivas de Aflibercept. Entonces, podemos ver cómo esta paciente fue, debido a que tenía cambios anatómicos bastante evidentes, sometida a un esquema de carga, y como podemos ver, pues la paciente ha mantenido una estructura y una visión bastante buena, considerando cómo estaba previamente y tomando en cuenta que ya no tiene vítreo. Este es un segundo caso. Otro es un paciente más joven, quizás también de los que podemos ver con mucha frecuencia, con diabetes, pero aparte tiene otras patologías agregadas como es la hipertensión arterial
ya está en tratamiento con hemodiálisis y aparte el paciente es portador de VIH. El paciente fue tratado con láser y aquí vamos a ver, el paciente tiene agudeza visual no tan mala, pero como podemos ver, y esto es volviendo a los biomarcadores, el paciente tiene líquido subretiniano, quistes y en el izquierdo aparte también tiene algunos puntos hiperreflécticos. Entonces, el paciente fue tratado con faricimab y podemos ver que la resolución anatómica fue inmediata casi y con mejoría en la agudeza visual. El paciente se le colocó una segunda dosis y de ahí se decidió extenderlo a 8 semanas, que esto quizás no, digamos, va a ser difícil de ahorita llevar en las experiencias iniciales. Esto es decir si sí o si no merecen estar con un esquema de carga y ahorita podemos hablar un poquito más de eso, pero el paciente por una comorbilidad no se presentó a consulta por 8 semanas y aún así regresó a su control y el paciente tenía un efecto persistente. Entonces, aún hoy en día nos falta valorar en nuestras manos los efectos de vida real, aunque ya se ha publicado mucho al respecto. Aunque la dosis descrita es de 4 dosis, la verdad es que en algunos pacientes estamos viendo una respuesta muy, muy buena y es importante individualizar cada tratamiento. Realmente los estudios de mundo real están reflejando lo que ya les mencionaba de que funciona muy, muy bien esta molécula biespecífica y definitivamente sí se están extendiendo los intervalos. Entonces, si solamente el objetivo fuera extender los intervalos, esto se está logrando y creo que le da mucho peso a la molécula. Definitivamente vamos a tener que tener estudios a largo plazo, pero bueno, yo creo que les puedo decir que mi experiencia inicial, tanto en degeneración macular relacionada a la edad húmeda, como en edema macular diabético, la experiencia ha sido muy, muy buena y los invito a que prueben el medicamento si no lo han hecho y pues para poder seguir platicando en los foros futuros cuestiones clínicas que pudieran estar favoreciendo si tomaron una decisión de cambiar a un paciente de uno a otro de los medicamentos. Les agradezco su atención y Mau, muchas gracias. Igual si quieres quedarte por acá, Beto, y si quieres también Kela venir por acá, no sé si hay sillas por acá, pero si no aquí parados. Y bueno, no sé si alguien tenga por allá preguntas. Y bueno, la primera pregunta que yo les voy a hacer a todos, no sé si ya tuvieron la oportunidad de utilizar faricimab. De los presentes, levanten la mano quien ya tuvo la oportunidad. Ok, pues no tantos. Pero bueno, ¿tienen alguna duda? Por allá levantaron la mano, entonces si nos apoyas con el micrófono, Dean, para las preguntas, igual si le quieren hacer preguntas a la doctora Kela, al doctor Humberto, con confianza. No, sí. También levantaron la mano, la levantaron allá. En primer lugar, felicidades por sus ponencias tan bonitas. En segundo lugar, yo quisiera preguntar al doctor Humberto, una pregunta a lo mejor muy, muy tonta, pero ¿cuál es la causa principal en la deformación vascular de la ausencia de la capa muscular en los vasos? Entonces, digo, el mecanismo fisiopatológico, o sea, los capilares en realidad no tienen esa capa íntima que es, o sea, no. Los vasos grandes tienen esa túnica de músculo liso. Ya me vas a hacer acordarme de mis clases de cardiología. Los capilares solamente tienen el endotelio y los pericitos. Entonces, la pérdida de los pericitos en realidad, o sea, lo que daña y hace que se produzcan las dos cosas, que número uno es el aumento de la permeabilidad vascular o que se cierren precisamente los capilares, que es lo que da pie a la isquemia. Pues realmente la primera causa es la hiperglucemia, o sea, finalmente la hiperglucemia crónica es lo que va haciendo que el daño oxidativo
otras vías que pueden favorecer los productos avanzados de la glucosilación, etcétera, etcétera, van a hacer que, número uno, se pierdan los pericitos y una vez que se pierden los pericitos ya no tienen ese sostén o esa estructura, los capilares que hace que se cierren y una vez que se cerraron, pues ya eso ya es isquemia. Mientras tanto, cuando justamente se activan estas dos vías, la vía del VEGF y la vía de la angiopoyetina 2, se pierde la capacidad del capilar de contener el suero, que eso es lo que hace el edema macular, los exudados duros, y también que hay una liberación de factores proinflamatorios al espacio extracelular que también puede dar pie a otras cosas como fibrosis en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, gliosis y por eso forman membranas epirretinianas, o sea, favorece fibrosis, isquemia, daño inflamatorio, neovascularización. Entonces, la respuesta creo que sería hiperglucemia crónica. Igual no sé si tiene alguien otra pregunta. Yo le quiero preguntar a la doctora Keila y para llevarnos el mensaje muy claro, ¿cómo estamos tratando a tus pacientes? ¿Cuántas dosis les tenemos que poner de carga? Y después de eso, si responden bien, ¿cómo estamos haciendo el extendido? O sea, no sé, para que quede bien claro el mensaje de cuántas inyecciones ponerle a nuestros pacientes y cómo extender todo esto. Vale, bueno, quiero comentarles que yo no soy médico, soy del área de investigación. Entonces la respuesta que les voy a dar está basada pues en los ensayos que he estado leyendo, pero voy a pedir también pues su auxilio en caso de que, ¿sí? Las dosis de carga son 4 y depende de la respuesta del paciente, se pueden ir extendiendo a 8, 16 o 32 semanas. ¿Cuál era la otra? Nada más, ese que se lleven bien claro el mensaje, ¿no? De cómo está. Bueno, perdón, primero, muy buena presentación. Esa misma pregunta más bien dirigida ya al área aplicada, como retinólogo, por ejemplo, le pones las 4. El día de hoy es su dosis número 4. Le dices al paciente, lo voy a ver en 4 semanas para hacerle OCT, o te saltas directamente a 8 semanas, o... Yo sí lo cito para verlo con OCT en 4 semanas. Okay. Pero, por ejemplo, o sea, ahí es donde la discusión está Sí, no, bastante yo sé que es como amplia. debatido. Fíjate, hay pacientes que a la primera se secan. O sea, un paciente, voy a hablar de degeneración macular un poquito. La verdad es que tengo mucho más experiencia con faricimab en degeneración macular que en edema macular diabético, pero vamos a suponer que tienes un paciente que tiene poquito líquido subrotiniano como el que vimos, algunos quistes y ya. O sea, no tiene drill, no tiene quistes internos grandes, o sea, no tiene ninguna de esas que están así muy feas. Y se secó a la primera. Entonces, ¿cómo te vas o sea, quizás no voy a responder tu pregunta, ¿cómo te vas a vender tú la idea de volverlo a inyectar a lograr las 4? Bueno, el protocolo eso lo dice. Por el contrario, si el paciente no se ha reabsorbido líquido subretiniano después de la cuarta, pues vas a tener que verlo a la quinta. Y si a la quinta todavía tiene líquido subretiniano, digo, a las 4 semanas después de la cuarta, tienes que volverlo a inyectar. Y no significa que haya fallado el faricimab, porque vamos a decir que ese paciente tú, por la razón que tú hayas decidido, el seguro, el paciente, lo que sea, empezaste con un paciente naive con faricimab, lo tienes que volver a inyectar a las 4 semanas hasta que se seque. Pero si ya está seco después de la cuarta, entonces pues lo ves a la cuarta las 4 semanas de la cuarta, y si está seco yo sí lo extendería a las 8, porque es muy probable, como lo vieron en la presentación, que sí vaya a lograr extenderse a las 8. A las 8, aunque esté seco, lo tienes que inyectar si quieres tratar de extender así muy, muy estricto. Pero el problema, que no es un problema, es que realmente hay pacientes que se están secando muy bien. Y hay pacientes que por alguna razón todavía no se están secando ni con la dosis de carga, que va a ser una situación que vamos a ir aprendiendo. Pero yo creo que más bien vas a tener que usar mucho tu criterio. Yo he hecho muchos pacientes de cambio, o sea, de switch, que no se secaban con aflibercept y sí se están secando con...
Claro, y eso en las pláticas que hemos tenido, o sea, es un treat and extend modificado porque quizás no todos los pacientes necesiten dosis de carga, pero esa es mi opinión, ¿sí? O sea, Bien, muchas gracias. Buenas noches. Como triamcinolona, inyecciones, porque no encontramos en el mercado eh, fácilmente el Aflibercept. No sé si es por causas de escasez o no está autorizado, no sé. Bueno, yo creo que podemos contactarnos con usted para poder evitar que eso suceda y que usted pueda tener acceso a Farisima de forma como más constante. Aquí están mis compañeros que son los expertos en esta área y yo creo que ellos tienen como toda la vía para que usted pueda tener acceso. Si nos permite, la podríamos contactar. Sí, la verdad, muchas felicidades por esta plática tan excelente. Una pregunta, Keila, desde el punto de vista molecular, ¿por qué? Bueno, sabemos que clínicamente los pacientes hay veces que no podemos tener un resultado tan bueno como lo hay en los estudios, porque aunque sabemos que todos los antiangiogénicos funcionan muy bien, muchas veces caen en algún subtratamiento, pero en los pacientes que están muy apegados a un régimen establecido, porque desde un punto de vista molecular no podemos tener un resultado tan bueno como unos pacientes con otros. Bueno, voy a hacer como una serie de reflexiones en función a lo que ha sido reportado de las partes moleculares y también un poco a lo que comentaba el doctor Humberto en su presentación. Las vías de señalización o todo lo que ocurre alrededor de estos eventos son multifactoriales. Entonces, los humanos y los recursos que tenemos hasta la fecha para poder mapear son aún limitados. Entonces, bueno, seguramente en algunos pacientes habrá unas vías de señalización que no son las que conocemos y que pueden ser las que estén activándose. Sin embargo, y es algo que he platicado con la doctora Fátima y con otras colegas de la doctora, a mí me gustaría saber cuál sería el factor de que esta hiperglicemia permanezca crónica a través del tiempo. Es decir, ustedes están frenando una vía de señalización que ya sabemos y que va a tener este efecto, pero entonces este estado crónico de hiperglicemia permanece porque nuestros controles son soso. Y entonces es como una batalla, ustedes contra la inflamación, pero también contra la hiperglicemia del paciente. Entonces, yo creo que dar como una respuesta así como concisa, pues no sería como lo más correcto porque es multifactorial, pero creo que sí sería una buena oportunidad de investigación. Perdón, pero la investigación. Sería una buena oportunidad en una población como la nuestra porque tiene características muy únicas en cuanto a comorbilidades, hábitos alimenticios, sociocultural, etc. Entonces serían esas dos, o vías de señalización alternas o bien un descontrol en este proceso inflamatorio. digo, yo creo que la pregunta de Mario es bien importante porque quizás un riesgo, una cosa que nos ha pasado es, inhiba el VEGF-A, inhiba la angiopoietina 2 y realmente es un cóctel de sustancias la que está sucediendo, producto de la hiperglicemia, la inflamación crónica, interleucinas, factores de crecimiento, isquemia, etcétera. Entonces, probablemente esos pacientes que justamente dicen, oye, ¿por qué si he sido bien estricto en eso y estoy usando faricimab? ¿Por qué este paciente no está respondiendo? Yo creo que hasta ahorita la mejor información que tenemos es el fenotipo en OCT, en angiografía, en autofluorescencia para decir, híjole, pues es que este paciente tiene isquemia de la mácula, o este paciente tiene isquemia en la periferia, o este paciente tiene un desprendimiento, una neovascularización tipo 3, pues creo que molecularmente todavía no hay modo, pero quizás la clínica nos puede orientar. Sí, y este comentario que estás haciendo Sí. también me lleva a otra pregunta que les tenía. Ahorita pues ya tenemos varias herramientas de antiangiogénicos para tratar a los pacientes. En un futuro, ¿cómo ven? ¿Cómo va a ser la decisión
Por ejemplo, yo platicaba en el curso de Vallarta con el doctor Ramiro Maldonado y en Estados Unidos dice que, bueno, los obligan de cierta forma a que todos comiencen con el Avastin, ¿no? Y ya de ahí, pues van escalando. Pero aquí en México tenemos otra oportunidad de que tenemos esa libre elección de saber qué medicamento querer usar para cada paciente. ¿Ustedes cómo ven esto actualmente y a un futuro? Perdón, no tuve una. Pues yo creo que es un poquito complicado, ¿no? Porque pues aquí los costos influyen mucho, pero yo creo que ofrecerle al paciente siempre la oportunidad de que si podemos acceder a aplicarle la mejor elección, yo creo que para mí ese sería el camino correcto, ¿no? Ofrecerle al paciente la mejor elección y si en ese momento la mejor elección es el Avastin, excelente, pero si tenemos la oportunidad de ofrecerle un faricimab al paciente y el paciente puede económicamente costearlo, yo creo que para mí siempre ofrecerle lo mejor que hay en el mercado al paciente es lo de elección. No que sea malo el otro, pero sino lo más reciente, ¿no? Lo que a mí me gustaría que me ofrecieran también. Yo creo que eso, por ejemplo, digo, son ocurrencias, pero justamente dice, oye, voy a ponerle 4 dosis de carga y cada uno de los dosis de faricimab cuesta a la aseguradora, al bolsillo o a la institución tanto. ¿Y qué tal si comparan qué va a pasar con 4 dosis de bevacizumab, que ya hay muchas opciones de bevacizumab, obviamente todo fuera de etiqueta, pero existe, o 4 de ranibizumab porque ya va a haber ranibizumab biosimilar, o qué va a pasar si utilizas de uno o de otro Aflibercept y se seca porque lo tienes que inyectar 4 veces y a lo mejor ya ofrecerle después faricimab para poderlo extender una vez que ya lo secaste, o sea, pues todas esas preguntas quizás es las investigaciones que se vayan a tener que hacer, porque yo creo que sí es muy justo también tomar en cuenta el factor de decir, a ver, ¿por qué lo voy a hacer gastar en una u otra si lo va a pagar? ¿O por qué le voy a cargar eso a la institución si aquí tengo una muy buena molécula que está bien demostrada que secan? O sea, todos los antiangiogénicos secan bien el edema macular y secan bien las membranas vasculares, especialmente cuando el paciente no ha recibido ningún tratamiento. Entonces, pues ahí el que esté a la mano es como los de glaucoma, ¿no? Oye, pues ¿qué le doy? ¿Cuál de los 20 análogos? Pues el que esté ahí en el cajón porque el paciente le tiene que bajar la presión intraocular. Pero ya que perfilemos a los pacientes con todo lo que tenemos, pues igual decir, no, este paciente merece la pena porque si no va a perder visión, si no se le pone la molécula parísima, por decir uno, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa. Había comentado, doctor, que dos hipoglicemiantes, entre ellos la dapaglifosina, más que ayudar, están provocando o arriesgando a tener daño. ¿Cómo es que esto ocurre? O sea, no es tanto de que, obviamente son medicamentos que van a ayudar al control sistémico del cuerpo, pero únicamente no se ha demostrado exactamente cómo esto ocurre, sino se ha visto una asociación al pacientes que usan estos medicamentos a presentar pues edema macular diabético. Es como un factor de riesgo, no es que ocurra por cierto mecanismo como tal, sino es la asociación de que el paciente estaba pues ingiriendo sus medicamentos y también presentó edema macular. Es nada más el factor de riesgo como tal. Pues bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Keila, al doctor Humberto y al doctor Mario por darnos este espacio y pues invitarlos a todos a seguir utilizando el faricimab, a Roche también por traernos a la doctora Keila por acá y por la cena que nos hicieron favor de hacernos partícipe el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, Humberto, Keila. Bien, el Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco quisiera hacer un reconocimiento simbólico. Primero, doctor Mauricio Chávez Galván, por su apoyo y organización en esta sesión. Muchas gracias. Y para que me ayudes a entregar los siguientes diplomas.
la doctora Keila Alvarado. Muchas gracias, Keila. Doctor Humberto para su colección. Muchas gracias, Humberto. Y al Laboratorio Roche, Mike o Coco, muchas gracias por el apoyo para esta sesión. Muchas gracias. Bien, ¿me pones? Bien, y bueno, antes de, les agradezco, vamos a continuar con los asuntos del colegio. Antes de continuar con el paso importante de la cena, vamos a seguir con los asuntos varios. Ahí, ¿dónde quedó? Ahí. Estamos bailando aquí. Muchas gracias. Bien, entonces, dentro de los asuntos varios que están pendientes en el colegio, bien, pues primero viene la vicepresidencia, todavía está abierta la convocatoria, la cual, recuerdo, nuestros estatutos actuales culmina el día 15 de octubre, pues hasta el día que, digo, hasta la hora que se va a Sara, que es hasta las 6 de la tarde. Entonces, todos los interesados para cubrir este puesto de la vicepresidencia en la siguiente gestión, pues por favor considérenlo. La verdad es que es algo bastante gratificante ser presidente del colegio. Es un puesto de servicio realmente, pero no están solos, siempre van a tener ayuda y lo pueden considerar, por favor. Y bueno, Odín, bueno, dentro del otro asunto vario, es algo bastante importante que es la realización de una asamblea general. Sabemos que esta asamblea general generalmente, bueno, la hacemos al cambio de mesa directiva en enero, pero la Sociedad Mexicana de Oftalmología nos está pidiendo que este trámite lo aceleremos en esta ocasión y no nada más es a nivel Jalisco, sino que a nivel nacional se les está pidiendo a todos los colegios que no han cumplido con este nombramiento de ser colegio, pues que se haga este trámite en la Dirección de Profesiones de cada estado y a su vez pues también vamos a tener una denominación diferente que son las corporaciones oftalmológicas asociadas. Entonces, para lo cual nos piden que hagamos una revisión de estatutos, la cual próximamente les estará llegando, se va a hacer pública para que el día de la Asamblea General, que es el 29 de octubre, se haga nuestra votación, el cambio de mesa directiva anticipada y la votación para aceptar los estatutos que estaremos revisando previamente. ¿Sí? Entonces, ya se hicieron varios pasos, nos piden que lo hagamos como debe de ser, con una organización y a través de una publicación en un medio oficial impreso que ya se realizó, con 30 días de anticipación, entonces ya en el informador ya está esa información que salió. Me pones, no, pues ya voy más abajo. Más, esa. Bien, entonces está nuestra convocatoria y nuestra orden del día. Para que ese día les pido por favor que pasen la voz. Tenemos que tener el quórum requerido, pero bueno, esperemos que se complete. Si no, pues con los que estemos vamos a decidir como siempre. Y ahorita que Odín se decida echarnos la mano. Gracias, Odín. Bien, y bueno, ¿qué más? Aquí está, bueno, lo que nos pide la Sociedad Mexicana de Oftalmología para la colegiación. Nosotros ya tenemos esa denominación de colegio, nada más que, bueno, sí, el trámite se perdió en la Dirección de Profesiones y estamos prácticamente como colegio nuevo. Por ahí teníamos alguna dificultad que ya se logró solventar y vamos en el siguiente paso, que es la convocatoria para la Asamblea General Extraordinaria. ¿Qué más? Bueno, los que están pendientes todavía de pagar sus cuotas, por favor, páguenla, porque si no los vamos a dar de baja. Ya falta poco para que termine el año y pues los vamos a dar de baja, no hay de otra. Entonces, una vez logrando esta asamblea el 29 de octubre, que a lo mejor, de acuerdo a nuestra planificación de actividades para noviembre, pues se tendría que hacer la votación de la nueva mesa directiva y del nuevo vicepresidente, pues bueno, la vamos a recorrer, que es alrededor de 10 días,
Y eso, pues bueno, es importante, a lo mejor parece que no es mucho, pero nos va a dar pie para que el acta la podamos tener en tiempo, enviarla a la sociedad mexicana que nos van a apoyar con este trámite ante notario y podamos tener pues todo el trámite que se requiere, ¿no? Que incluso estamos hablando de un tema de recursos a nivel del colegio. Y entonces la sesión de noviembre, que sería la indicada para votaciones, sería cancelada, muy probablemente que sí. Y nos iríamos hasta diciembre, nos veríamos después de estas sesiones en diciembre para realizar nuestra cena de fin de año o posada o como le quieran decir. Es muy probable que sea en una sede externa a la casa del oftalmólogo y pues celebrar, ¿no? Lo que resta de actividades. Entonces, esta noche les agradezco su presencia. Como les comentamos, ya Laboratorio Rocher se encargaron de cocinar y nos están esperando con la cena. Entonces, por favor, pasemos a la cena. A los que están en casa también muchas gracias. Se perdieron la cena, pero muchas gracias por participar también.